Porque la idea, claro, como ves... Ya se va vendiendo, ¿vale? Bé, encara que tenim algunes persones que estan per les proximitats de la casa, començarem l'acte perquè si no després la cosa s'allarga. Bé, en primer lloc agrair-vos la presència de tots els que heu vingut i els que estan per venir. Agrair també a la gent que d'alguna forma ens rep a casa seva, la gent de la Lleialtat, Santsenca, i després explicar-vos una mica el tipus d'acte que anem a fer avui. De fet, si heu vist la publicitat, els cartells, doncs es tracta d'un acte organitzat per dues entitats diferents però que tenen moltes coses en comú. De fet, una és l'Agrò Sant Michel, que de fet és el segon acte que fa aquesta casa, i l'altra és la Gran Logia de Tirant. Aleshores, doncs, la idea de l'acte, com s'ha publicitat, és que bàsicament jo faré una petita introducció, després la companya Olga farà una dissertació i a continuació esperem que participeu fent preguntes i demanar aclariments. Bé, entrant ja una mica en matèria, doncs clar, per determinada gent que s'uneixi Lluís Michel, que és una persona molt coneguda però com a revolucionària en general i que és una entitat que s'ha creat recentment, que és l'Aura Sant Michel, doncs que estigui barrejat amb una temàtica i amb una organització d'un acte que també organitza una obediència maçònica del nostre país, doncs no deixa de ser sorprenent. Aleshores volem explicar, per començar molt breument, el per què, i en aquest cas ho faig jo perquè d'alguna forma estic a les dues parts de les dues associacions. Bé, deia doncs que des dels àmbits revolucionaris, especialment els llibertaris, tothom, si fa o no fa, doncs sap alguna cosa de la vida i obra de Lluís Michel. Fins i tot a França, com que d'allà és fàcil trobar-ne rastre i presència nominal i topogràfica, no sé, com una anècdota, fins i tot hi ha una parada de metro a París que porta el seu nom. Però la realitat pura i dura és que moltes vegades s'oculta aquesta relació que va tenir amb la francmaçoneria moderna. Aleshores, la Lluís Michel neix l'any 1830, que comença, podríem dir, els grans sotracs de les lluites obreres organitzades. Ella, que s'autoqualifica com militant anarquista, després, amb aquest breu esbós, veurem que no es va limitar a les reivindicacions obreres, sinó que es va incorporar en tots els àmbits on ella creia que es produïa una injustícia. Això sí, tenia dues idees clares. Més enllà dels valors i de la teoria, volia estar de forma activa i organitzada per combatre aquestes injustícies. És a dir, que aquest punt de vista que podia quedar amb una qüestió de valors, amb ella l'impel·lia a l'acció i a fer una acció que podia ser organitzada. De fet, va ser una dona que també es va obrir pas en una època que era molt aviat, potser, a les llistes feministes, que de fet van impressionar els coetanis, els intel·lectuals coetanis del moment. En el seu llibre editat a Londres, La Comuna Història i Records, afirma que les etapes de la història són àrdues i confoses, però no són eternes. El que veritablement és etern és el progrés
ubicant a l'horitzó de la humanitat un nou ideal quan el d'ahir encara semblava una utopia. També va estar molt preocupada per l'educació i durant uns quants anys es va dedicar al magisteri, impulsant unes metodologies pedagògiques obertes a la natura, vives, concretes, laica, òbviament, i amb valors republicans. Quan serà desterrada després dels fets de la Comuna a Nova Caledònia, portarà en marxa aquestes mateixes maneres de fer i allà es dedicarà i muntarà unes aules pels nadius, pels nens, i alhora es va dedicar, que més endavant parlarem, a tota una sèrie d'altres activitats també pensades per tothom, fins i tot per part de l'administració colonial francesa. Però abans d'arribar a aquesta època, a París va desenvolupar també una gran activitat literària, política, de citació, sobretot es va entendre molt amb els seguidors de Louis Auguste Blanqui, va qüestionar els elements i institucions de les estructures socials i religioses dominants, va atacar totes les desigualtats, especialment de les dones, l'opressió contra els assalariats, contra els infants i fins i tot els animals, és a dir, contra tots aquells éssers més desprotegits de la societat de la seva època. Va defensar també la creació d'escoles professionals, d'orfenats laics, les dues coses eren molt importants per l'època, i va impulsar projectes de formació popular, com els que organitzaven la Jules Simon i tota una sèrie de grup de dones que treballaven a la dret humà, que sí que eren dones que ja formaven part de la francmaçoneria. Als 40 anys va ser membre del Comitè de Vigilància de Montmartre, pensem que llavors era el 1870, quan, després de la Guerra Franco-Prussiana, es produeixen els fets de la Comuna de París. Propagandística, enrolada també en el 61è batalló de Montmartre, alhora es dedicava a tasques de sanitària, combatent també, va conèixer a Clemenceau, que feia l'alcalde del districte 18 de París, i allà el seu company va morir durant els fets de la Comuna. A continuació va conèixer la presó i la deportació. Cal dir que va patir també entremig atemptats, difamacions i tota classe de calúmnies que volien que renegués dels seus principis i dels seus valors, i un cop deportada a Nova Caledònia, primer va rebutjar cap tracte diferent respecte a la resta de deportats, i un cop allà va crear un diari, que es deia Diari de Petits Anuncis de Nova Caledònia. Va tenir temps per escriure llibres explicant aspectes de la cultura i les tradicions culturals de Nova Caledònia. Va elaborar també un diccionari de lèxic usual de les diferents tribus majoritàries, és a dir, que era una mena de diccionari comparat de les llengües autòctones. I quan es van produir en l'any 1878 una sèrie d'insurreccions locals, més o menys en pro de la independència, ella també va formar part d'aquesta insurrecció, la qual cosa vol dir que també era pròxima als postulats de l'autodeterminació dels pobles. És obvi que tantes activitats era molt popular entre els deportats i els indígenes, però un acte policial del 29 de gener de 1874 afirma que fins i tot el personal administratiu colonial la mira com una santa. No tornarà a França fins l'amnistia de 1880 i el seu retorn a París va ser triomfal. Va resultar que va ser reconeguda com una figura llegendària del moviment obrer i en els actes que era convidada mobilitzava les masses. De fet, va ser una persona infatigable que va donar conferències i escriure nombrosos articles, i a partir de 1887 es va centrar sobretot contra el tema de la pena de mort. A l'any 1895 va fundar el diari Le Libertaire i va morir a Marsella l'any 1905. El 21 de gener el seu funeral va congregar milers de persones i molts oradors van prendre la paraula, entre els quals el mestre venerable de la Gran Lògia de la Fraternitat Universal. Insígnies i emblemes maçònics van omplir la seva tomba al cementiri de Valois al carrer. André Loureloux va afirmar que la Louis Michel va entregar la seva petició d'adhesió a l'Orde Maçònica Mixta Internacional al Dret Humà a proposta de Madeleine Pelletier i va ser invitat un any abans de morir a entrar formalment a la maçoneria, efectuant el discurs de recepció, però no va ser iniciada per la seva mala salut. Però sí va ser enregistrada el 20 de juliol de 1904 i quan se li va preguntar per què mai s'hi havia interessat fins aleshores en entrar a la maçoneria, quan hi venia a treballar amb germans i germanes maçons, va respondre:
Faria ja temps que m'hauria unit a vosaltres si hagués sabut de l'existència de loges mixtes, però pensava que encara avui, per poder entrar a la maçoneria, feia falta ser un home. La Luis Michel ha passat a la posteritat més pel que dèiem al principi, pel seu activisme revolucionari i obrer, però he agafat 3 afirmacions que estan al pròleg d'un llibre que va escriure que es titula La misèria, on, entre altres coses, anuncia també el que seria la crisi social que més o menys avui dia vivim i que tindria jo, per exemple, als barris. Aquestes frases, que són diferents, perquè parlen de 3 coses diferents, però ens marquen una mica el seu punt de vista global. La primera diu: cadascú busca el seu camí i nosaltres busquem el nostre. Pensem que el dia que el regne de la llibertat i de la igualtat arribi, el gènere humà serà feliç. L'altre diu: si la igualtat entre els sexes fos reconeguda, seria una immensa bretxa a l'estupidesa humana. I finalment, soc una persona ambiciosa per la humanitat. Jo voldria que tothom fos artista i suficientment poeta per tal que la vanitat humana desaparegués. Bé, amb això doncs, crec que ja tenim una pinzellada una mica del que era i del que va defensar la Luis Michel i també del seu entroncament amb els valors i la praxis de la maçoneria moderna. I ara ja, sense més preàmbuls, us passaré a la part més important de l'acte, que desenvoluparà l'Olga Vallejo Rueda, que és presidenta de la Unió Maçònica Universal de Ritus Modern, suprema comanadora del Sublim Consell de Ritus Modern per l'Equador, gran mestre de la Gran Base Mixta dels Andes Equatorials, politòloga, moltes més coses que obvio perquè si no doncs seria massa llarg. Que avui ens parlarà de la gènesi i evolució maçònica, valors perennes pel segle XXI. Muchas gracias. La conferencia la he preparado en castellano, malauradamente. Y a veces que era para que tú hablar en catalán, ya por su varios, o ya pensé en catalán, pero como que ya le he preparado allí para abrir en castellano. Génesis y evolución masónica, valores perennes para el siglo XXI. Antes de iniciar, muchos de entre los que están aquí presentes pertenecen ya a la orden. Y yo quiero un poco transportarles, y a los que no pertenecen aún, no pertenecen, quiero un poco transportarles a sus pensamientos en torno a lo que cada uno tiene como referencia de la orden, o sobre todo lo que cada uno de nosotros pensaba que era la orden cuando queríamos ingresar a ella, ¿no? Todos entramos ahí con un ideal, con un sueño, ¿no? Y luego resulta que cuando estábamos o ya estando adentro nos dimos cuenta de que era una cosa realmente distinta, ¿no? Entonces, yo hablaré de la institución un poco desde sus inicios hasta la actualidad. Hablaré evidentemente de sus valores, ¿no? Pero también de sus vicios, ¿sí? Diré mucho y al mismo tiempo no diré nada. Es decir, no desvelaré secretos que no se puedan desvelar. En todo caso, quiero hacerles caer en cuenta que esta institución, al ser una institución formada por seres humanos, pues tiene los mismos problemas que los seres humanos. Mas, sin embargo, son nuestros valores o sus valores, mejor dicho, los que nos hace permanecer ahí a pesar, ¿no?, de las cuestiones que nosotros vemos ahí. No necesariamente en nuestro taller, pero sí en general, ¿no? Al empezar hablaba con algunas personas de ustedes y bueno, ya me comentaban un poco de sus expectativas y lo que habían observado. Entonces, en base a eso, pues voy a dar inicio a la lectura. La masonería es una institución envuelta en misterio a la cual se le atribuyen características de tipo místico, mágico y esotérico de carácter ancestral. Lo cierto es que estos no son más que mitos que decepcionan a los que, movidos por el morbo, se acercan hasta sus puertas, mientras que fascina a quienes encuentran en ella mucho más de lo que esperaban encontrar al llegar ahí. A lo largo de los tiempos, la han vinculado al misterio, al oscuro, nada más alejado de un sistema que se inspira en la luz
vista desde sus múltiples facetas y que pretende hacer una humanidad más esclarecida. Para romper con algunos tópicos, cabe decir que la masonería no proviene de las pirámides de Egipto. Hay muchos maestros que, pese a las evidencias, prosiguen manteniendo el método de la transmisión egipcia del conocimiento masónico heredado después al pueblo judío y desde el cristianismo primitivo, que luego sería apropiado por el cristianismo católico en sus diversas variantes y plasmado en el arte de la construcción de templos y catedrales a la gloria de Dios, a lo cual se denomina masonería operativa. La palabra masonería quiere decir albañilería, que en inglés es masonry y en francés es maçonnerie. Y la que se practica hoy en día es la masonería especulativa, conocida también como francmasonería, y que nace en 1710 en Londres, entre el 21 y 23 de julio de 1710 en Londres, y que inspirándose en las herramientas de los albañiles operativos y en la iconoclastia de las catedrales, las utiliza como símbolos para transmitir entre sus miembros fuertes enseñanzas de contenido ético-moral a través de un proceso que consiste en dejar atrás una vida mundana para convertirse en una mejor persona y pulir sus imperfecciones para encajar mejor dentro de la sociedad. Sus rituales consisten en una regulación y organización de los tiempos y los aprendizajes, ya que privilegia el orden, la organización y la evolución progresiva de la persona. Lamentablemente, las personas asocian la palabra ritual a la palabra conjuro, pero las personas que integran la orden, al menos la verdadera orden, no realizan ninguna clase de hechizos. Un ritual no es otra cosa que todo aquello que una persona repite constantemente, como el levantarse cada mañana, lavarse, vestirse, peinarse, o mejor dicho de otra manera, el ritual no es otra cosa que una costumbre o la forma determinada y los pasos a través de los cuales se hacen las cosas. Y sin embargo, muchas personas se preguntarán a estas alturas, si la masonería es algo tan sencillo de explicar, ¿por qué se guarda tanto secretismo o por qué se ha permitido con el silencio que se creen falsas ideas en torno a ella? Cabe decir en cuanto a esto que ese sensacionalismo a la institución ya le es conveniente, pues ayuda a separar el grano de la paja, a alejar a los curiosos y a decepcionar a los morbosos. Pero no solo se ha guardado secreto debido a esto, ya que cabe aclarar que desde los tiempos de su creación también sirvió para que intelectuales y personas de pensamientos dispares puedan tener un punto de encuentro sin ser juzgados por la crítica social, aquella que discrimina a las personas por sus creencias religiosas, filosóficas y políticas. Fue así que en sus talleres coincidían y siguen coincidiendo gente intelectual que busca cultivar su espíritu y su cultura, y ha sido en esos lugares donde se han cocinado las más grandes revoluciones que han cambiado a la sociedad, siempre promoviendo el cultivo de la bondad, el amor fraternal, la concordia, la razón, la libertad, la paciencia, la tolerancia y la igualdad, lo cual hace al miembro de la orden un ser elocuente y veraz a la hora de formular premisas para progresar. Al menos siempre ha sido así en cuanto a sus ideales. Y otra cosa es cómo es cada persona. Y en este punto cabe reconocer que no todos sus miembros están al 100% a la altura de la orden. En este aspecto, la institución y principalmente sus miembros tienen que formularse un proceso autocrítico para plantearse propuestas de mejora continua y de cumplimiento de objetivos en función a los principios universales que promueve la orden. ¿Es acaso la masonería la mejor institución para desarrollar el potencial humano? No. Y es importante tener en cuenta que hay
hay organizaciones mejores y peores que esta, pero que la masonería y su método son sin duda el mejor espacio para intercambiar con respeto y con altura puntos de vista que se encuentran a una distancia perpetua, como solía decir alguno de sus integrantes. También cabe mencionar que hay numerosas personas que han traído a la masonería sus particulares visiones, prácticas ajenas y simbolismos prestados, por no decir enajenados, y hasta robados, con el fin de hacer de la masonería lo que no encontraron en sus religiones, sistemas filosóficos, partidos políticos y grupos sociales, hasta generar una mezcolanza que, lejos de ser una amalgama, es más bien una fuente de confusión. Claro ejemplo de esto lo vemos en la proliferación de ritos masónicos, o mejor dicho, en la degeneración de la masonería especulativa original, con la mala fortuna de que cada persona vive y muera convencida de que su particular visión de masonería, entreverada con sus simbolismos ajenos y externalidades, son la mejor cosa que les ha podido suceder en la vida, ya que les sirven para encajar sus teorías en la masonería, pero no para que la masonería encaje en sus vidas. La masonería ha atraído y sigue atrayendo también a gente ociosa y ambiciosa que piensa que por entrar en la orden les caerá un rayo divino que les parta la cabeza y los transforma en personas poderosas e inmortales. Es más, hoy en día, personas que con el acceso a las redes sociales y al internet se descargan gratuitamente textos que se aprenden de memoria sin ningún tipo de sentido crítico, se apuntan en grupos de Facebook y foros de Google y se compran por e-commerce el mandil de cualquier grado y de cualquier rito, se hacen selfies y se hacen pasar por masones, y cuyo descaro consiste en declararse grados 9.999,99 y en vender títulos nobiliarios, grados falsos, rituales mal habidos a personas de países pobres, quienes piensan que de este modo conseguirán un trabajo como altos funcionarios de algún gobierno y que harán dinero fácil. Desgraciadamente, muchas personas y masones de buena fe caen en esas patrañas, y muchas veces, cuando se descubre la verdad, ya es demasiado tarde, pues el trabajo de descrédito de la orden ya ha quedado consumado, hasta el punto que personas valiosas de la institución, especialmente sensibles a la maldad, han acabado por abandonarla, pues no han tenido la suficiente fortaleza de estómago para sobrevivir a la condición animal del ser humano. Que la masonería siempre ha sido para hombres, esta es solo una verdad a medias, ya que a día de hoy existen mujeres que trabajan masonería femenina y masonería mixta, que por desgracia ni coexisten, o mejor dicho, coexisten y cooperan en aquellos casos cuya excepcionalidad confirma la regla. La humanidad, o mejor dicho, el hombre, siempre ha tenido miedo de la mujer, y especialmente de la madre y de la esposa. La masonería, que a día de hoy trabaja solo entre hombres, todos ellos tan elocuentes, tan inteligentes, tan fuertes de carácter y tan caballerosos, cada vez que pueden se presentan como verdaderos zánganos gracias al poder magnificador de las redes sociales. Son incapaces de soportar tanta hormona, tanta seducción, y pasan de soslayo de la mujer inteligente, trabajadora, creadora y capaz de transformar con su amor a la sociedad. La mujer es vista por esos hombres como seres espiritual y energéticamente inferiores, como las chachas de la casa, o como la esposa abnegada que tiene que cuidar a los hijos y que, cuidado, no sea vista por la mirada inmoral de los fraternos albañiles. Además, no trabajan con ella porque no les dejaría echarse en paz unos cuantos tragos o fumar en paz unos cigarros. Esto, en todo caso, no es más que una muestra no de lo imperfecta que es la masonería, sino de lo ignorantes que son un gran número de sus miembros, quienes creen que porque ostentan un grado ya están un paso más cerca de la omnipotencia.
pero vale la pena ser masón o masona si se estudia, se transforma y se evoluciona, lo cual es un trabajo duro y permanente que tiene que aplicarse desde la casa, pasando por las relaciones laborales y culminando con las relaciones sociales, ya que quien encuentre el sentido real de la masonería mediante el trabajo y el estudio puede encontrar la armonía y la felicidad plena, pero sobre todo la fortaleza y la destreza para salir rápidamente y victorioso de las tormentas que también tiene la vida, las cuales todo ser humano bebe cual sorbos amargos. Sus valores, sus buenas costumbres, sus principios siempre están de moda, son perennes y los podemos encontrar incluso en personas que no pertenecen a esta institución, pero que cada día se van perdiendo, ya que hay grupos de interés a los cuales les conviene que así sea, ya que una sociedad sin valores es ignorante y fácilmente manipulable, ya que es una sociedad sin memoria, o mejor dicho, sin historia. Esta institución no es para holgazanes, ni tampoco para los ambiciosos, para los hipócritas, para los fanáticos, ni para los ignorantes, condiciones de las cuales todo verdadero masón o masona huye, pero que además es plenamente consciente que está llamado a ser luz, o a ser como el sol que sale sin que la gente dé gracia por los favores que el sol nos brinda, y cuyo mayor salario es que las personas digan: ese señor o esa señora son buenas personas, buenos padres, buenos amigos, buenos esposos, es decir, filántropos natos, y que el día que partamos de la vida terrenal, al menos nuestros familiares y allegados nos recuerden con cariño, y que no se cumpla aquello de que ya muerto toda persona es buena persona. Hay que ser realmente buena persona. Esto es lo que traía para compartirles. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Bé, doncs ara es tractaria de que si voleu adreçar alguna pregunta o algun aclariment, no sé, vosaltres mateixos poguéssiu participar en aquest acte. O si teniu algun dubte històric, alguna cosa que ella us pugui que tingueu. ¿Cuándo empezaron las mujeres a integrarse? A ver, hay varios hitos, ¿vale? Primero, a ver, si tomamos como referencia la masonería operativa, ¿no? Las mujeres siempre estuvieron presentes dentro de los oficios, ¿ya? Luego, más o menos por ahí por 1714, o sea, 3 años antes de que se cree la gran logia, la masonería en Londres, ¿no? Ya se inició una mujer en una logia netamente masculina, se llamaba Elizabeth Atwood, y ella, lo que sucedió fue que estaba mirando a través de un hueco de la pared de la logia que estaba dentro de la casa de su padre y de su hermano, que eran masones, y la encontraron. Entonces, bueno, por esas cuestiones de nuestras promesas y nuestras cuestiones, ¿no? Tuvieron que decir, bueno, ¿qué hacemos con ella? ¿La matamos o qué hacemos? ¿No? Otra opción era que, como ya había visto, pues la podemos integrar. Entonces todos votaron pues por integrarla. Y ella fue la primera francmasona, pero que trabajaba como tal, ¿ya? Luego, más adelante, cuando empiezan a darse los primeros movimientos prerevolucionarios, tanto en América como aquí en Europa, ¿no? Las mujeres, las damas de sociedad, empezaron a crear salones, ¿no? Donde se discutían cosas a nivel intelectual, ¿no? Sobre todo las esposas de grandes intelectuales que también eran masonas. Y ellas, claro, generaron, ¿no? una cierta revolución en el pensamiento que hizo que se creara la masonería de adopción, ¿ya? De hecho, los que crearon la masonería de adopción ya en el siglo XIX, fue en el siglo, a finales del siglo XVIII, ¿sí? Pues se hizo de la mano de lo que hoy se conoce como el Gran Oriente de Francia, ¿no? Entonces la masonería de adopción consistía
en traer unos rituales, por así decirlo, que trataban de cultivar la dulzura de la mujer, ¿ya? Esto prosiguió así hasta 1808. ¿Por qué? Porque cuando se realiza la Revolución Francesa, ¿sí? Se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre, inmediatamente las mujeres forman un movimiento y proclaman la Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿ya? Y esto pues obviamente generó que haya el divorcio y que haya una serie de derechos, ¿no? Entonces Napoleón en 1808 hizo prohibir las logias de adopción. ¿No? Dijo, no, darles libertad a las mujeres es un peligro para la casa nuevamente, ¿ya? Entonces, alguna logia siguió trabajando escondidamente hasta que a finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se crea el derecho humano, ¿no? Entonces es ahí que con ayuda de la Gran Logia de Francia, ¿sí?, se inician a las primeras mujeres masonas en masonería mixta, ¿ya? Entonces, un poco la idea es que las mujeres casi siempre han estado ahí, ¿no? Y luego, pues ya en 1930, por ahí, ya se crea la masonería femenina como tal, ¿vale? Entonces, hoy en día, pues coexisten las tres ramas, por decirlo así, ¿no? La masonería masculina, la femenina y la mixta. Yo es la primera vez que me presento a una reunión masónica, pero tengo muchos conocimientos sobre lo que es muchas preguntas que se hace a la humanidad y qué es su respuesta. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿De qué somos creados? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la masonería? ¿Cuándo se fundó la masonería? ¿Por qué se creó la masonería? Todo eso tiene su respuesta. La masonería es tan antigua que se desconoce su origen. ¿Por qué? Porque la formaron los hombres moralmente para luchar contra el poderoso, el fuerte, que por medio de la violencia pues se hacían los dueños. Entonces, de manera de afrontar a ese rival, pues la gente trabajadora, la gente humilde, se unieron y se formó la masonería. Bueno, masonería en realidad es construirse a uno mismo. ¿Sabe quién fue el maestro de Jesús? Los maestros de Jesús. Los masones de aquel tiempo. Los masones de aquel tiempo fueron los maestros de Jesús. Cuando él estuvo preparado, salió a la predicación del amor al prójimo y la igualdad de los seres, y lo que tiene que llegar en la actualidad, y se está apostando para llegar a la constitución del amor universal. Hoy en día, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Que todo el mundo quiere la ambición, se atropellan los unos a los otros. Por la ambición, se devoran las naciones, las personas unas a las otras. Y están pasando acontecimientos muy fuertes en la actualidad. Y todo tiene su respuesta. Yo le digo, yo la primera vez que acudo aquí y digo, tengo muchas cosas por enseñar. Y yo les voy a decir, hay personas o hermanos, ¿no? Porque espiritualmente somos hermanos todos, que se les ha pasado por este mundo, se han dejado cosas escritas y como han abierto los ojos a los demás, esos escritos los han evaporado. Yo tengo escritos auténticos y estoy preparado para un día salir a la luz unas comunicaciones espirituales de los seres de la otra universo, que los seres que se han hecho merecedor las han copiado y cuando sea el momento va a salir a la luz de eso. Hay muchas cosas por decir, pero yo le podría decir, es que he dicho de Jesús,
le podría recitar incluso de memoria un folio que fue Jesús como religioso. Y así es. Bueno, Muchas gracias. sí, bueno, a ver, masonería es albañilería. Partamos desde el principio de que masonería es albañilería, ¿ya? Y el masón es el que se construye a sí mismo. Si partimos desde ese punto de vista simbólico, todos tratamos de construirnos a nosotros mismos desde tiempos inmemoriales, en base a unos valores que el cristianismo también los posee. Pero Jesús no fue masón, ¿sí? No fue masón. Lo que tenía eran tenía los valores que luego la masonería importó también para que la masonería sea masonería, pero él no fue el creador de la masonería. La masonería es un invento de hombres que tiene un contenido espiritual, sí. ¿Ya? Ahora, la cuestión es que nosotros en masonería no hablamos de estas cosas porque en ese momento estamos haciendo religión. Entonces, para hacer religión, pues yo me voy a mi iglesia. Yo soy creyente y soy practicante de alguna religión, pero yo no puedo mezclar mis ideas religiosas y espirituales en las que en muchas cosas tal vez concuerde con usted. Yo no las puedo traer a mi taller porque no es el espacio adecuado para eso. Yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero yo quiero que usted me entienda también un poco cómo funcionamos nosotros, ¿no? Es que tengo entendido que en la masonería no se habla ni de política ni de religión. Se habla, Bueno, pero que no pero tiene nada que no ver. se hace proselitismo. No o se sea, hace proselitismo se habla. ni de política ni de religión. Por ejemplo, se deja a la calle. Por ejemplo, nosotros en masonería decimos cuando los trabajos han comenzado y que tenemos, nosotros nuestro sistema, hablamos de política, pero en general, ¿no? De los problemas de la sociedad, de cuestiones así. No hacemos proselitismo partidista porque entonces, para eso mejor fundamos un partido político y no vamos a una logia. O hablamos de temas de espiritualidad, ¿no? O yo puedo dar el punto de vista, de las cosas positivas que tiene mi religión, pero no estoy adoctrinando a nadie, porque entonces eso sería una iglesia, sería una religión. Y la masonería se basa en la religión natural, ¿ya? Que es el amor al prójimo, el amarme y amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, la cosa más bien va en ese sentido, ¿no? Ahora, y piense, la profesora ha dicho, la verdadera religión, la base de la verdadera religión es amar al prójimo por ti mismo. Esa es la verdadera religión. exacto. Amar a los prójimos, no hagas a los demás, que vulgarizado al lenguaje material es, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, y haz con todos como quieres que hagan contigo en igualdad de circunstancias. Esta es la verdadera religión. Un solo Dios. Primero por aquí y luego por aquí. Entonces, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin de la masonería? Habla más alto, más alto. ¿Cuál es el fin de la masonería a efectos de la sociedad? Es decir, acabas de decir que es hacernos a nosotros mismos, pero sin embargo nos ponemos en colectivo. Pero sin colectivo todos es imposible, nadie somos iguales, todos somos diferentes. Entonces, a partir de la base que todos somos diferentes, que no todos somos iguales, ya pierde o rompe para mí lo que acaba de decir ese señor y todas las religiones que quieren decir que somos todos. Vamos a empezar. La pregunta en concreto es, ¿cuál es el fin de la masonería en la sociedad? Yo le contesto con el lema que sacó la Gran Logia Unida de Inglaterra hace 2 años atrás en el cumplimiento del tricentenario. La masonería lo que busca es hacer de personas buenas mejores. Ahora, ¿Qué es eso? A eso voy. Ahora le explico. Primero, para ser masón, una persona tiene que ser persona libre y de buenas costumbres. ¿Qué son las costumbres? Porque lo que es bueno para mí puede que no sea bueno para el individuo de la vida. Exactamente. Pero, por ejemplo, las buenas costumbres es, por ejemplo, si yo a usted le veo y le digo, señora, muy buenos días. Eso es una buena costumbre. Es una educación. Claro, y es una buena costumbre. De hecho, una costumbre es, no coger, o sea, yo quiero hacerle caer en cuenta que hay valores que son universales, ¿ya? La bondad, otra cosa es que cada quien tenga ciertos niveles de entendimiento de la bondad, de la libertad, etc.
que si yo le cojo a una persona y le doy una patada en la espinilla, estoy haciendo mal. Entonces esa ya no es una buena costumbre. Yo, por ese principio y por conciencia, yo ya no buscaría la masonería para... Pero si me baso en eso, Sí. entonces me baso en que es una educación social, el comportamiento. Es la masonería. Sí, es una escuela de mejoramiento de la persona, es una base filosófica, con una base filosófica. Porque, claro, Es como construir una ciudad. En una ciudad hay edificios de todos los estilos, de todos los tamaños, como las personas. Sí, la albañilería es construir un edificio. Te enseñan a construirte a ti mismo o sea, sólidamente. Pero todos son diferentes. sí, Y en una ciudad todos son Y unos se diferentes. callan, otros no. no, la cuestión es la siguiente. ¿No está en armonía una catedral con un parlamento? No es tan Permítame, le sigo contestando a sus inquietudes. Usted, imagínese que usted es una piedra, ¿sí? Usted es una piedra, y que cada una de sus imperfecciones, que usted las conoce mejor, yo no la conozco, ¿sí? Usted las quiere cambiar, ¿ya? ¿Con qué propósito? Con el propósito de convertirse en una piedra que esté cuadradita, perfecta, que puede calzar dentro de toda una construcción que se llama la construcción social. Si todos privilegiáramos esas partes buenas que nosotros tenemos, cultiváramos esos valores, habría armonía en la sociedad. Eso hasta en la casa, o sea, si es que usted es amable con sus hijos le responden bien, y somos diferentes, claro, y somos diferentes. Yo socialmente, a ver, yo que no tengo 20 años, que tengo ya un recorrido de vida, me cuesta aceptar, que si tú a un señor le dices, ¡ay, qué amable!, me responda como yo. No es verdad, ya le digo yo que no. Yo le digo que depende de dónde. Vaya si usted a Latinoamérica y todo el mundo le saluda. Te explico, porque este señor tiene su criterio de lo que es el bien y de lo que no es el bien, y yo el mío. Entonces, el criterio justo, por eso yo creo que es muy difícil, dificilísimo educar individualmente a las personas más adultas. Entonces, no acabo de ver, eso. Sí, pero el punto de vista básico para romper esta especie de dialéctica que no se resuelve está en algo que ha dicho antes, que es, imaginémonos, y eso tenemos ejemplos en la historia, hay leyes, pero pueden ser injustas. Entonces, no se trata de una persona que esté sujeta a la ley por otra parte, ni que pensemos que fatalmente alguien es siempre de una determinada manera y no puede cambiar. Y en ese sentido, estar en un taller o en una logia puede tener el mismo sentido como el que forma parte pues, de un colectivo en el que quiere mejorar. Entonces, lo que estamos hablando es una persona que de alguna forma evidente, aunque aparentemente nos pueda engañar, es una persona de buenas costumbres, una persona que no está sujeta pues, a grandes vicios y tal, de entrada podrá entrar, pero es que después es un proceso el que empieza, y ese proceso dentro de la masonería quiere decir que además es difícil de alguna forma, porque precisamente no se trata de adiestrar a nadie como si fuera un perro de circo, sino que lo que se trata es de que alguien puesto delante de otro, que en el fondo se reconocen como hermanos, como iguales, den sus ejemplos día a día y dialécticamente, a partir de aprendizajes, de cosas que se dicen, de cosas que se escriben, de cosas que se debaten, se va estableciendo ese diálogo, en el cual todos van cambiando, y en el cual todos van formándose y van siendo piezas que ajustan. Yo, por poner un ejemplo, no es quizá del todo pertinente, pero quizá porque he sido profesor de filosofía, es decir, claro que hay dudas, y tenemos un ejemplo pues ya muy histórico, muy atrás, que es ¿qué le pasó a Sócrates? Es decir, Sócrates es un señor que es juzgado y además es condenado, y según cómo tenían razón en condenarlo. Ahora, desde un punto de vista ético, tenía toda la razón él. Y es porque a veces tenemos una mezcla entre lo que es ético, lo que es moral, lo que es la ley y lo que es la opinión.
Y entonces eso es lo que precisamente creo que se tiene que combatir, se tiene que trabajar dentro de las logias también. Porque si no, pues estamos igual que en el mundo real, y el mundo real no nos gusta. Por poner un ejemplo, cuando se ha prohibido, y ahora voy a hablar de un caso mío, no fui masón hace muchos años ya en las acabadas del franquismo, pero algo muy parecido. En aquel momento a mí me pedían, porque era la norma escrita, que tenía razón de ser, pues igual en Inglaterra, pero no aquí, si en mi caso yo me ajustaba a las leyes del país, y yo respondí pues que no, porque entendía que las leyes de mi país eran absolutamente injustas y antidemocráticas, pero que yo intentaba modestamente aplicarme a unas leyes de la naturaleza. Entonces yo pude entrar, y entiendo que ese es un poco el baremo, y que puede ser un baremo pues que a veces no se ve claro. Entonces lo que hay que entender es que la masonería es algo pues en constante construcción. Yo las digo de una manera, usted de otra, estoy diciendo la de otra. Ese es mi problema. Cada uno vemos la misma cosa. Sí, sí. Personas de diferentes. Pero en el momento en que quieres formar parte de ese colectivo ya es el problema de todos. Y no se trata de que todos pensemos igual, pero sí de que haya un ajuste desde el punto de vista ético. Y la cuestión es que la base de todo es el respeto. ¿Ya? Entonces a mí, o sea, si usted entrara, por ejemplo, aquí, yo tengo que respetar a usted como es, y usted tiene que respetarme a mí. O sea, ese es sí, pero es la base, la principal base nuestra. Si no existe el respeto, bueno, en muchas relaciones, evidentemente sí, pero si no existe ese respeto, ¿no? Y esa aceptación, entonces se pierde el tiempo en la logia masónica. Entonces usted pregunta, dice, ¿pero por qué ahí? Bueno, yo he encontrado aquí, mire, estoy obligada a llamar hermanos a personas que no han nacido de mi mamá, pero con los cuales yo comparto esos valores, esos principios. Claro que pensamos diferente, pero nos respetamos y nos queremos por eso, porque somos diferentes. Tiene que estar en todos los ámbitos de la vida de la Sí, claro. En todos, pero es que en todos. Sí, claro, pero eso se aprende también. Entonces nosotros hemos aprendido a hacerlo y estamos contentos de ello, además, y orgullosos. No, pero para acabar, porque si no es demasiado debate. Cuando os he dicho antes, no del todo cierto, pero bastante cierto. En la masonería, en los talleres, no se habla de política o de religión. Sí se habla, pero no se hace pues, propaganda, ¿no? Bien, pero en la práctica hay algo más que eso, que es que cualquier trabajo que se hace en logia, en el momento en que yo pueda explicar una teoría, un trabajo, una investigación que yo he hecho, los hermanos y hermanas no me van a contradecir ahí. En todo caso... Aunque no estén de acuerdo. Aunque no estén de acuerdo. Porque en todo caso, porque es que es una cuestión de la dialéctica de la sociedad que está equivocada. Es decir, en la sociedad, si yo no estoy de acuerdo con aquel, pues voy a machacarlo. No, no. Sí, eso lo vemos cada día en televisión, sin más lejos, ¿no? Y hay opiniones respetables y no respetables, y bueno, todo una marabunta. Aquí en la logia yo explicaré esto hoy, y en la siguiente sesión, dentro de 15 días o un mes, un compañero o compañera dará su punto de vista que a lo mejor es distinto. Y así, poco a poco, iremos construyendo. Pero ni tan solo vamos a discutir ahí, porque precisamente vamos a llevar el respeto a ese nivel. Dicho de otra manera, yo creo que en la logia, en otras cosas pues sería discutible, pero en cualquier logia yo creo que hay un principio que es, atiende mucho más a los valores éticos que a la moral, porque la moral en el fondo depende del número y de lo que se acostumbra. En cambio, como en la logia de entrada, cuando entras sabes que eso no es así, a priori significa, pues eso, que esta opinión de entrada es tan respetable como la tuya, pero vamos a ir poniéndolas uno al lado de otro. Y con el tiempo, eso se va a ir decantando. Y con el tiempo, pues vamos a tener una posición común, pero sin que nadie fuerce, sin que nadie diga esto es lo que hay que hacer, esto es lo legal, esto es la mayoría lo hemos votado así, ¿no? Y entiendo que en ese nivel, bueno, pues de las cosas más serias se van a saber. Sí, por aquí. Sí, estaba en primera entidad. Sí, yo quería preguntar, actualmente, ¿qué interés o qué puede aportar una logia a una persona joven que tiene todo el sistema de información,
de si no lo encuentra en esta universidad, se va a otra universidad. Años atrás encuentro la analogía más útil que ahora. O sea, no me parece que mi abuelo lo era, y los libros que quemó, o sea, bueno, los que no quemó son 4, que parece que si no lo fue, habría tenido relación. Y son libros que te hacen pensar, que hay conceptos, tal. Y siempre me ha quedado la duda si lo era o no lo era. Lo que sí creo es que si le obligaron o él ya los quemó, fue por algo. Entonces creo que si era una persona que tenía un interés y una curiosidad, solamente lo podía encontrar en una logía. Repito, no sé si lo era, no sé, pero encuentro un sentido a una persona que en aquella época quería tener, o sea, que se adecuaba a la liturgia, los masones, que se encontraba dentro de un círculo de más calidad espiritual de lo que tenía el entorno. O sea, lo encuentro lógico. Ahora yo te pregunto, hoy en día, que si una persona quiere cultivarse, quiere aprender, o sea, tiene un conocimiento, si no lo encuentra aquí, se desplazará allí, ya se relaciona con toda una serie de sus grupos que no tienen la liturgia de una masonería, de un jesuita, de un domo, o sea, de un militar. O sea, esta liturgia está fuera ya. Esta persona, ¿por qué tiene que entrar en una logía? O sea, ¿qué le puede aportar una logía? Sí, porque, o sea, el conocimiento, los libros, las relaciones, el crecer. Hoy en día, ¿quién puede entrar? Los hijos, los yernos, los que están influidos por la familia, porque para él solo lo veo difícil que entre alguien, que le interese una yo le voy a tecnología. compartir mi experiencia, ¿ya? Yo tengo 3 hijos, ¿ya? El mayor tiene 20 años y el mayor es mi hermano también en la logia, ¿sí? Él desde muy pequeño me veía a mí salir, entrar, etcétera, conversar. A veces lo llevaba a las actividades extramasónicas, ¿no? Entonces, él, a través del ejemplo, aprendió esos valores, ¿ya? Y hoy en día, obviamente, pues él va puliéndose como persona, ¿ya? Mis hijos, los más pequeños, o sea, bueno, hablemos, la menor tiene 1 año, pero el que le sigue en edad, que va a cumplir 15, él me dice, ¿y yo también me voy a iniciar en la masonería? Le digo, claro, hijo, si tú quieres, tú te puedes iniciar en la masonería. Entonces, a veces me hace preguntas que yo no le puedo contestar directamente, pero siempre le estoy hablando de valores. ¿Ya? Entonces, la masonería es construirse a sí mismo en base a unos valores que, como decíamos, no pasan nunca de moda. Si usted me pregunta que si es importante, por supuesto. ¿Por qué? Porque los valores se están perdiendo, decía la señora hace un instante. O sea, ya no hay esos valores. Depende. Si puedes Sí, claro. fuera, pero dentro de casa puedes trabajar. Exacto. Entonces, o sea, tú no puedes controlar fuera. Claro, Tú no puedes controlar ni ahora, ni durante la guerra, ni en cualquier sitio. Bueno, no puedes controlar el externo. Claro. Lo que sí que puedes controlar es hacer que lo de Exacto. dentro Entonces, se valore o se cuestione o se exacto. compare y la persona de dentro de tu casa reaccione y decida. Claro, ¿cuándo hacemos nosotros una sociedad más esclarecida? Cuando empezamos a trabajar con los chicos, pues. Entonces ahí llegamos decía la señora hace un instante, pero ¿cómo ya tan mayor? No, es que esto no es solamente para los mayores, también es para los niños. Por eso yo decía en la conferencia, nosotros tenemos que ser buenos esposos, tenemos que ser buenos padres. En la conferencia que dimos en Porto hace 15 días, yo les decía, aquí la cuestión no es de hacer política y decir mi obediencia es mejor que la suya, ¿no? Sino de que usted vaya a la casa, respete a su esposo, respete a su esposa y sus hijos crezcan con valores. Son bichos raros por eso. Pues no. Son bichos raros dentro de una sociedad donde los niños se desmadran, van y a los 14, 15 años hacen botellón. Y eso es así. Sí, pero no todos. Mi hijo no. Exacto. Mi hijo no, porque yo le transmití en esos valores. Sudamérica quizá es donde está creciendo más la religión, los esenios, o sea, es donde está creciendo muchísimo más todas estas asociaciones. Bueno, en
en Europa, en América y en Londres, no creo que crezca la misma proporción que en Sudamérica. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, pero Crecen lo más. que decía usted hace un instante es verdad. Yo no puedo controlarlo de afuera. Yo creo que sí. Mi casa sí. Yo creo que sí. Sí, si controlo mi casa y cada quien controla la Yo creo suya. que sí. Si desde fuera, lo de fuera, como lo de dentro lo puedes controlar, si en vez de ser personas individuales, es un grupo de mucha gente. Claro. Entonces sí que se puede controlar. Claro, pero para eso necesitamos hacer, quien quiera la claro, masonería. pero ahí necesitamos hacer muchas personas haciendo cosas buenas al mismo tiempo. Entonces eso busca la masonería, lo que decía el Sí, pero sí se puede controlar esta opinión. No, yo Bueno, no es controlar, es simplemente podem ensenyar a tolerar. claro, a buscar una armonía, sí. No, però Podem ensenyar a tolerar i que no ens trepitgin, Sí. però a tolerar sobretot. Sí. No, com que al final Pedrero deixa que parli. Sí, No, a veure. espera't un moment. Espera't un moment. És que hi ha una qüestió que de totes maneres és fàcil parlar però és més difícil d'entendre, que és, si mirem la realitat, sí, avui dia un jove té més informació i té uns canals d'informació que abans no existia. Bé, per això té tant aspectes positius com negatius. És a dir, fa 1000 anys un senyor o una senyora sabia que per tenir un determinat coneixement doncs havia d'entrar dintre d'un cercle tancat, d'ordre religiosa o el que fos. També podia ser doncs, Un seminari. el que fos. Després, fa 200 anys, podia ser també una lògia, vale, d'acord. Avui dia el problema no el tenim amb aquest, però és que hi ha un principi que sí que ja es coneixia a l'antiguitat, que és quanta més extensió dels coneixements hi ha, d'entrada hi ha una comprensió menor. Aleshores farà falta igualment criteris per entendre aquesta informació que tens a tot arreu i que et bombardeja i que te la trobes a tot arreu. I això, òbviament, sortirà de la formació que rebis a casa, de la que rebis a l'escola, de la que rebis a tot arreu. Però també està bé que estiguis en un cercle en el qual t'ensenyin a ser crític i que t'ensenyin a pensar en comú i no solament en termes de jo i el món. Per això que és una cosa difícil, ja avisar-ho. Ja, gràcies. No, jo només voldria dir, bueno, fer reblar el clau amb unes coses que ha dit ella. És a dir, hem de tenir en compte que la maçoneria com a tal, com a espai de sociabilitat, és fruit d'un moment històric concret. És a dir, hem de tenir en compte, com ella molt bé ha dit l'Olga, que no ens hem de remuntar ni a l'Adam i Eva, ni a Jesús, ni a etc. És a dir, la maçoneria és fruit d'uns moments històrics. La Revolució Anglesa del segle XVII, que és la lluita entre la monarquia absoluta i el parlamentarisme anglès, i posteriorment la Revolució Francesa. És a dir, si ens centrem en aquest aspecte històric, ens encaixarem millor tot, perquè si no entrem en un psicologisme en què es barreja l'ètica, la moral, la filosofia, que és... Y sobre todo separar la idea de que la masonería es una secta o es una religión, Claro, no tiene nada que ver, ni hablamos de jo penso que... pero sí tiene unos valores. És a dir, que si hem de sortir d'aquí és que la maçoneria és fruit d'uns moments històrics concrets i determinats. I després també hi ha un punt també que m'agradaria també assenyalar. És a dir, a vegades ens quedem molt amb l'aspecte individual només, llavors es creen aquests debats, aquestes polèmiques, perquè jo no veig, jo tal i qual pasqual, la meva moral poder és distinta, l'altra... Tot aquest seguit de coses que és entrar amb el concret. Però la maçoneria té, com tot, té un aspecte individual i un aspecte col·lectiu. És a dir, l'aspecte, és a dir, totes aquestes individualitats que treballen no és només per treballar un mateix, per estar més a gust o psicològicament més tranquil. És a dir, no es tracta de deixar una religió i agafar una altra. És a dir, no es tracta de la maçoneria tractar-la com si sigués una religió o una secta. Aleshores també hem de tenir clar que té un esperit col·lectiu. És a dir, que aquest esperit col·lectiu
està molt ben reflectit amb el nostre lema de llibertat, igualtat i fraternitat. És a dir, ara estem en el món de la llibertat, és a dir, que és el món del crim. Per què? Perquè la llibertat en si, sense solidaritat o igualtat, no és llibertat. Aleshores, vull dir, aquests valors col·lectius implica que aquesta llibertat, aquesta igualtat i fraternitat és un valor col·lectiu que aspirem a portar a la humanitat. Ara, també hem de ser conscients que aquests valors col·lectius xoquen amb aquest món de llibertat que és aquest capitalisme, podríem dir, salvatge, que porta aquí. Però això ja seria entrar en un altre nivell. Només volia dir això. Molt bé. No em provi. A mí me ha intrigado siempre el hecho de que... Sí. Me ha intrigado siempre el hecho de que sean masones personajes que en la historia, yo no sé si son malvados, pero casi. Por ejemplo, Trump es masón. Los reyes de Inglaterra han sido masones, han sido dirigentes de la masonería, no sé qué clase. A ver. Entonces, ¿cómo se come eso? A ver, le explico un poco. A ver, la masonería siempre ha habido personas, sobre todo del mundo intelectual, que han buscado mejorar la humanidad. Sin embargo, hay una época en la que, bueno, pues, yo qué sé, por el mismo misterio, ¿no? Pero también por una conveniencia, digamos, de orden de renombre, se trajo a un rey, luego otro rey, ¿no? Luego, yo qué sé, ahí mismo buscaban a revolucionarios, estuvo Washington, estuvo Simón Bolívar en Latinoamérica, ¿no? Y estuvo San Martín, y así podemos ver muchos nombres. La cruda realidad es que en algunos países, ¿no? Sobre todo en América, ¿ya? Pero no en todos los países, solo en ciertos. Si usted pone en su currículum que es masón, eso le da como que más oportunidades por si hay algún alto cargo de alguna empresa que sea masón. Trump no es masón, Obama sí lo fue. Mejor dicho, Obama sí lo es, ¿ya? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en algunos cuerpos de policía, ¿no? Les exigen, sobre todo a los oficiales, que se inicien en la masonería, y esto ya lo hizo Napoleón, para fomentar las relaciones de fraternidad y el espíritu de cuerpo en esos espacios, ¿no? En el tema del poder, ¿no? Para fomentar, ¿no? Mejores relaciones fraternas, se supone, entre personas que forman dentro de la orden. Pero también es verdad que muchas veces por interés político se ha iniciado a personas que no se merecían eso, simplemente por el hecho de ser presidente. Pero eso es un fenómeno que sucede ya en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX y hoy en día, por ejemplo, en México, ¿no? En México es un claro ejemplo de eso. Llega una persona a ser presidente y porque por la cara, como se dice aquí, ya lo hacen maestro masón sin que haga ningún acto, ningún ritual, ya le cogen y les tienen. En México, de hecho, dicen, aquí hay ciertos lugares donde el título de masón le sale a uno dentro de la caja de cereales, pues. Eso se dice en México, o sea, es en coña, pero es hasta cierto punto es verdad. O sea, a los presidentes le ponen la cajita como premio, como es el cartoncito de ser masón dentro de la caja de cereales como regalo. Pero esas personas, obviamente, a ver, para ser masón no es necesario solamente entrar a la logia, hay que comportarse como masón. Entonces uno puede entrar en la logia, pero si uno no se porta como masón, o sea, como buena persona, uno es cualquier cosa pero masón. O masón. Claro. Pero esto no hace de evaluar precisamente eso que acabamos de decir, no hace de evaluar mucho, ya una persona, pero sí muy bajo, el ser masón. Claro, de hecho en la exposición yo le decía, eso de hecho le es conveniente a la institución para separar el grano de la paja. Entonces así no entran personas por entrar, por decirlo de alguna
de algún modo, porque sí hay bastantes personas que entran por curiosidad, van a la iniciación, dicen esto no es lo que yo pensaba, o sea, cuando ya ven que no matan gatos, que no matan bebés, que no hay sangre, se van, porque es que no van a encontrar quien sea. Quizás no tenemos lo suficientemente claro, lo suficientemente claro qué es ser masón. Quizá sea eso, quizás sea eso. Ya digo, ser masón es ser buena persona. Ser buena persona puede ser también sin ser masón. Exacto. Por eso, de hecho, nosotros decimos también que hay muchos masones sin mandil ahí afuera, porque hay personas que a veces son más buenos hasta que uno y que serían reconocidos como masones por su bondad. Yo todos los libros que he leído de la masonería, Dario, la lectura y el masón tiene un prestigio, lo que yo he leído, social, mucho más elevado de lo que estoy oyendo aquí hoy. Entonces, a mí se me escapa ahora, se me escapa todo, se me escapa. La cuestión es que como aquí al menos en España, la masonería no va asociada con el poder, ¿no? Aquí el rey de España no es masón, ni los presidentes son masones, ni les interesa, ¿ya? Ni tampoco las grandes logias van haciendo ese tipo de proselitismo. Entonces, lo que yo les decía hace un instante, uno tiene que ser masón. Entonces, ¿qué es un masón? Es una persona bondadosa, amiga del pobre, tanto del pobre como del rico, si son personas honestas, ¿no? Es una persona trabajadora, es una persona noble. Si es rico, el rico sí puede ser amigo del pobre, pero el pobre es muy difícil que sea amigo del rico. Muy difícil, ¿eh? La cuestión también va en este sentido. En el diccionario Arús Sabrines se cuenta una anécdota, ¿no? De que dicen que Ignacio de Loyola, ¿no? Lo mandó el Papa a que se introduzca dentro de la orden para que vea qué es la masonería y le lleve el informe, ¿no? Entonces así hizo, se inició, obtuvo sus grados y de repente le llama el Papa, bueno, pues Ignacio, cuéntame qué es, qué hace. Dice, ¿sabes qué? No te puedo contar. Si tú quieres saber lo que es la orden, iníciate en ella. Entonces, un poco va por ahí. Yo le invitaría más bien que usted despeje sus inquietudes, pero ahí adentro, ¿no? Porque ya hay cosas que yo ya no le puedo explicar. Seguiré leyendo. Exacto, porque una parte, hay un dicho, ¿no? Que dice un maestro de la India que dice, vale más una onza de práctica que toneladas de teoría. Sobre los valores. La última intervención. Sobre los valores, en Francia hay hermanos, hermanas, que a partir de un niño que lo conocen ya lo han tratado bastante, después lo tratan ya de adolescente, llega al punto de que si tienen una serie de valores que coinciden, ellos te dicen que tú tienes madera masónica y que sería una aportación importante que pudieras estar trabajando en logias, en obediencia, etcétera, etcétera. O sea que también hay la observación de la masona o del masón dentro de sus relaciones sociales y todo eso. Es que es una cosa importante. Claro, nosotros, de hecho, lo que les decía, o sea, nosotros estamos llamados a ser aceptados como hermanos, aunque no provenimos de la misma madre, y a respetarnos y a querernos como tal, ¿no? Pero al mismo tiempo somos una familia indirecta, entonces los esposos, las esposas que no son masonas son tratadas como cuñados de verdad y los hijos como sobrinos, ¿no? Y tienen que ser cuidados en ese sentido de manera especial, en sus emociones, en sus sentimientos, con mucho cariño, ¿no? Y una cosa más, ¿no? Que yo un día, bueno, de esos que todo masón tiene de culturas epistemológicas y momentos de discernimiento filosófico, ¿no? Sobre todo, pues, a veces uno cuando entra se le sube un poco a la cabeza la chulería y todo eso, ¿no? Hasta que un día uno cae en cuenta y dice, si yo trato como hermano a personas que yo no conozco, con mayor razón, yo todo esto que en lo que creo y por lo que estoy en la orden, lo tengo que llevar
Y desde entonces me llevo súper bien con mis hermanos, que tenemos diferencias evidentemente, pero con mis hermanos, con mis sobrinos, con mi madre. Y la verdad es que ahí cuando yo constaté que lo que vivía aquí funcionaba para afuera, para mí fue como, vaya, o sea, esto realmente vale la pena. Y ya digo, si fuera por los tragos amargos, pues sí, ya me habría ido, ¿no? Porque también los hay, pero no, yo estoy aquí precisamente porque he experimentado, ¿no? Y quiero compartir mi cariño con la humanidad. Si no, es que sin ese cariño por la humanidad es que no valdría la pena ni siquiera hacerse masón. Si no se tiene eso, no, la cosa no fluye. ¿Sí?